Muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 25 correspondiente a la responsabilidad penal de menores. Vamos a hacer un análisis sobre la ley penal juvenil y cómo está el proceso de los menores en nuestro país. En un primer momento hay que establecer que esta ley surge en 1994. A consecuencia de que el Código de Menores de esa época ya no respondía a las necesidades actuales en ese momento y a toda la evolución que había tenido el derecho de menores o los derechos de los menores a nivel internacional también. Es decir, El Salvador necesitaba hacer un ajuste en esta área porque recordemos que también estaba el proceso, diríamos, de pacificación de nuestro país después de haber terminado la guerra y haber firmado la paz el 16 de enero de 1992. Teníamos apenas 2 años de haber firmado la paz cuando ya los índices también delincuenciales y principalmente la participación de los menores se estaba haciendo sentir, estaba evolucionando a tal grado que también era necesario hacer una reforma sobre esto. Estas reformas ya venían dándose desde luego antes de la firma de los acuerdos de paz, pero siempre, como todo proceso, lleva sus retrasos, sus deficiencias como tal. El fundamento constitucional de la Administración de Justicia Penal de Menores está en el artículo 35. El artículo 35 dice que la conducta antisocial de los menores, se regirá por un régimen especial. El Estado, protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de estos a la educación y a la asistencia. La conducta antisocial de los menores que constituya delito o falta estará sujeta a un régimen jurídico especial. Vean qué interesante, porque se establece la conducta antisocial de los menores que constituya delito, será por un régimen jurídico especial. Claro, toda conducta que constituye delito generalmente es una conducta antisocial. Digo generalmente porque puede haber un delito culposo donde ya media otra situación, pero su fundamento lo tiene en el artículo 35. Y es así como vamos a empezar a hacer un análisis sobre algunas disposiciones más relevantes y el proceso de menores como tal, a efecto de que cuando ustedes anden litigando, tengan ya algún tipo de herramienta básica sobre este proceso. Dice el objeto de la ley, artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular los derechos del menor a quien se le atribuye o declarare ser autor o partícipe de la comisión de una infracción penal, y establecer los principios rectores que orientan la aplicación e interpretación de la misma y los derechos y los desarrollados normativos e institucionales que creen para darle cumplimiento. Y 3. Determinar las medidas que deben aplicarse al menor que cometió una infracción penal. Y 4. Establecer los procedimientos que garantizan los derechos del menor sujetos a esta ley. Bien, en un primer momento el objeto de la ley es regular los derechos a quien se le atribuye, los derechos del menor a quien se le atribuye una conducta antisocial. ¿Qué derechos tienen los menores? Bueno, tienen los derechos tanto consagrados en nuestra Constitución como y en las leyes secundarias, como en el derecho internacional como tal. Llámese Convención de los Derechos del Niño, llámese directrices, las reglas de Beijing. De las reglas de Beijing se establecen 4 protocolos. Reglas de Beijing o directrices. Reglas de Beijing, perdón, es un instrumento internacional, y las directrices de Riad. Directrices de Riad es otro instrumento que se divide en 4 protocolos. Por ejemplo, directrices de Riad para la administración de justicia de menores, directrices de Riad para el establecimiento de penas de menores, para el tratamiento en los centros de resguardo, y el otro es para las garantías judiciales también, o los derechos que puedan tener. Ahí está clasificado
todos esos instrumentos internacionales que tienen que ver lógicamente con la administración de justicia de menores. Ese sería como uno de los primeros objetivos de esta ley, regular todos esos derechos que consagran estos instrumentos internacionales y la ley penal juvenil. En segundo lugar, dice los principios rectores que orientan la aplicación e interpretación de la misma y desarrollos normativos e institucionales que creen para darle cumplimiento. Claro, como estamos frente a un proceso de menores y sobre la base de eso hay normativa internacional, esta ley se rige por principios básicos y lo vamos a ver, vamos a ir viendo a continuación. Perdón. Esta ley se rige por principios básicos y estos se establecen, principios rectores, y se establecen en el artículo 3. Y dice, principios rectores, la protección integral del menor, su interés superior, el respeto a sus derechos humanos, su formación integral y la reinserción en su familia y en la sociedad son los principios rectores de la presente ley. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la administración de justicia, los juzgados de menores, cámaras de menores, la fiscalía, la procuraduría, la policía, así como otras instituciones vinculadas al quehacer de menores, el ISNA, algunas ONG y cualquier otra institución que tenga vínculo, medicina legal con la administración de justicia de menores, deberá regirse por estos principios. Es decir, cuando se trata de procesar a un menor de edad, pues debemos de tener en cuenta que fíjense bien, toda la actividad judicial o administrativa debe de estar encaminada a dos cosas. Número uno, a educar al menor en responsabilidad. Educar al menor en responsabilidad, es decir, los procesos tanto judiciales como administrativos deben de tener la finalidad de educar al menor en responsabilidad, es decir, hacerle ver que su conducta, por qué se le está procesando y que su conducta no es permitida, es ilícita y por tanto acarrea una consecuencia. Y en segundo lugar, eso es una actividad articulada que deben de tener todos los actores en el proceso de menores o que tengan que ver con cuestiones de administrativos en el área de menores. Y el segundo momento es poder garantizar el respeto a sus derechos humanos y a las garantías procesales de acuerdo a la ley. Ese es el otro gran objetivo, garantizar el respeto a sus derechos humanos y la aplicación de las garantías procesales en el juicio de menores. Entonces, esto tiene que ver con el objeto de la ley, estos principios que ya los vamos a ir viendo más adelante. Y determinar las medidas que deben aplicarse, dice, al menor que cometió una infracción penal. Cuando en el proceso de menores hay una variante muy interesante con respecto al proceso de adultos. Bueno, hay muchas variantes, pero con respecto a las medidas, que para los menores no se contempla otro tipo de medidas que pueden establecerse lejos de un internamiento como tal. Estas se encuentran en el artículo 8 de la ley y dice: el menor que cometiere un hecho tipificado como delito o falta de acuerdo a la legislación penal solo podrá ser sometido a las siguientes medidas: orientación y apoyo sociofamiliar, amonestación, imposición de reglas de conducta, servicio a la comunidad, libertad asistida, internamiento. Entonces, tanto durante se esté realizando el proceso como al final, cuando ya haya una sentencia definitiva, un menor puede ser declarado, puede ser condenado o a cualquiera de estas medidas. Se le pueden aplicar cualquiera de estas medidas como una medida definitiva. Puede ser una imposición de reglas de conducta, una amonestación verbal, una orientación y apoyo sociofamiliar o la más gravosa de las medidas, que sería un internamiento como tal. Ahora, el internamiento
que equivaldría en el caso de adultos a una pena de prisión. Ahora, en este caso, como el derecho es integrador como tal, para ver el tipo de pena, los años que se le van a imponer a este menor de edad, pues nos vamos a regir por el Código Penal, ¿no? Considerando los mínimos y los máximos de los delitos, de la pena que tiene para cada uno de los delitos que se cometan. Así es como se va a establecer. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay una salvedad que la vamos a ver aquí en el artículo 15. El artículo 15 establece pues que ningún menor puede estar con una pena que no sea mayor a 15 años. Mayor a 15 años. Fíjense de que esto tuvo sus reformas. Estamos en el año 2020. Cuando surge esta ley en 1994, haciendo un comentario, la pena mayor que podía tener un menor era de 7 años. Esa era la pena mayor de internamiento. Es 7 años. Y si incluso por un homicidio, cuando en aquel momento el homicidio en adultos tenía de 20 a 30 años o de 10 a 20 años, el menor lo máximo que podía cumplir de un internamiento eran 7 años, con la posibilidad de que si se portaba bien, si cumplía con todos los procesos educacionales, y todo el seguimiento que le dan en los centros de internamiento, pues entonces podía optar a una libertad asistida a los 3 años y medio, 4 años y medio, según la recomendación del equipo de especialistas. Ya les voy a explicar eso. Entonces, pero vean qué interesante que era hasta 7 años, incluso por un homicidio, por una violación, que un adulto podía pagar hasta 20 años de prisión. ¿Por qué se hacía todo esto? Bueno, precisamente porque una de las finalidades o de los objetivos, si usted quiere, filosóficos o de la exposición de motivos que tuvo esta ley, es que el proceso tenía que ser eminentemente educativo. Es decir, en el proceso, esa era la filosofía con la cual se estableció la ley. Ser un proceso judicial, sí es cierto, pero también educativo. Un educativo que al final pues llevara a una reinserción al menor, a la sociedad y a su familia, ¿Por qué razón esto no puede pasar en el proceso de adulto? Bueno, en primer lugar porque los adultos a partir de los 18 años ya sabemos todos que adquieren su capacidad de ejercicio. Y por tanto, ya la ley lo considera como una persona con la suficiente capacidad y discernimiento para tomar decisiones, como para contraer obligaciones, para ejercer derechos, para poderse desenvolver ya libremente en la vida en sociedad, por supuesto, en acciones y actividades lícitas, etc. Pero a un menor no se considera de esa manera. Acordémonos que en nuestro país, antes de los 18 años, todo el mundo es menor de edad. Indistintamente las categorías que puedan existir en otras leyes, ¿no? Si es que hay una definición en la ley, en la LEPINA o en otro tipo de legislación, pero son menores de edad como tal. Entonces no pueden en un momento determinado pues ejercer algunos derechos como adultos. Entonces, ¿por qué en los adultos no aplica esto? Bueno, por eso que estoy explicando. Ya se considera una persona con suficiente discernimiento para poder actuar por sí solo. Ya no está en juego la integración familiar como tal. Ya no está en juego el hecho de que una persona, un adulto, porque cometió un homicidio, una violación, un robo, se pueda pensar más en que sopesa más, digamos, su desintegración familiar a causa de que esta persona va a ir a parar a un penal, que cumplir la pena como tal en un penal por el delito que cometió. O sea, ya no pesa más la desintegración familiar que va a sufrir, o la pérdida de su trabajo, o porque ya va a dejar de estudiar en la universidad si era un universitario y cometió un delito. O sea, eso no tiene mayor valor que el delito que ha cometido. Pero si lo vemos en el derecho de menores,
a consecuencia de los principios en el artículo 3 establecidos, de la finalidad que tuvo el proceso o que tiene el proceso, de las normas internacionales, de la Convención de los Derechos del Niño, hay convenios, por ejemplo, hay un convenio que se denomina, vamos a ver, por aquí tengo el nombre, la Convención de los Derechos del Niño, las reglas son las reglas para la no discriminación de los menores establecidas en Brasil. El Estatuto del Niño y Adolescente de Brasil se llama Estatuto del Niño y Adolescente de Brasil. También, precisamente en el artículo 4 habla de esos principios. Es decir, hay toda una gama de normativa internacional nacional que tienen que ver con el proceso de menor. Entonces decíamos, dentro del objeto está establecer esas medidas, ¿no?, que se dan. Entonces, insisto, durante todo el trámite del proceso pueden aplicársele cualquiera de estas medidas del artículo 8, incluso al final puede ser condenado a una de esas medidas. Ya vamos a hablar también sobre la terminología que se utiliza en el derecho de menores, que no es la misma que en el proceso penal de adultos. ¿Por qué es importante esto? Porque al momento de estar frente a un proceso de menores, que usted esté litigando, que sea parte en el proceso, las peticiones, los escritos, los argumentos deben de ir con ese lenguaje y en esa vía. De lo contrario, el juez perfectamente le puede prevenir y le va a decir: mire, señor defensor, señor fiscal, le prevengo pues que utilice el lenguaje técnico jurídico aplicado al proceso de menores y que se limite a ese lenguaje. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, que en el proceso de menores la terminología cambia. Por ejemplo, acá no hablamos de una detención provisional para el menor como tal, se habla de un internamiento. Fíjense bien, en menores es un internamiento el que al menor se le puede imponer durante el proceso o al final. En adultos es la detención provisional y al final puede ir una condena, una responsabilidad penal condenatoria o una absolución en responsabilidad penal. En los menores, por ejemplo, no se habla de centros, por ejemplo, en los menores no se habla de audiencia inicial. Bueno, de hecho, el proceso de menores está configurado, llamémosle por 3 etapas, tres etapas normales, igual que en el proceso de adultos. En adultos es etapa de primeras diligencias con audiencia inicial, etapa de instrucción, termina con la audiencia preliminar, y la etapa de vista pública que termina con el juicio como tal. En menores, etapa de primeras diligencias que culmina con la audiencia especial de imposición de medidas al menor. Algunos le llaman audiencia especial para verificar si se le impone o no una medida al menor. Con eso terminan las primeras diligencias. La segunda etapa es la etapa preparatoria, que equivale en adultos a la etapa de instrucción, que termina con una audiencia preparatoria. Y la tercera etapa, que es la etapa de vista de la causa, que corresponde lógicamente a desarrollar el juicio como tal, o la vista pública, pero acá se llama la vista de la causa. En adultos se denomina vista pública. Cuando hablamos en el proceso de menores, de los lugares donde se van a internar a los menores, no hablamos ni de Bartolinas, ni hablamos ni de centro penal de menores. No se utilizan esos términos. Por ejemplo, cuando el menor está internado, decíamos, no se maneja la figura de la detención provisional, lo que el internamiento provisional, está internado en un resguardo para menores. Para el caso de Santana, el resguardo de menores
bueno, siempre había estado en el lugar donde está, yo creo que está todavía ahí, donde está la policía municipal, comúnmente conocido como la choricera de aquí de Santana, donde están los policías, los agentes metropolitanos. Ahí está el resguardo de menores, donde cumplen un internamiento provisional. No se habla de Bartolinas como decimos en adultos, que se encuentran en las Bartolinas de la PNC, ¿no? En Mario Carpo. Cuando ya el menor es declarado responsable penalmente, si se le impone un internamiento, el menor va para un centro de internamiento para menores, así se llama, centro de internamiento para menores o centro de readaptación y reinserción social de internamiento para menores. No se llama centro penal para menores, como en adultos, un centro penal de Apanteos, centro penal de San Miguel, de Izalco, Sonsonate, etc. No, tienen esas categorías y de hecho pues está el centro Sendero de Libertad en Hilo Vasco, que es donde van a cumplir su internamiento. Tenemos el Espino también, centro de internamiento en Aguachapán, el Espino, donde pueden ir, y hay uno en Tonacatepeque, si mi memoria no me falla. Entonces son los centros donde ya los menores declarados responsables penalmente con la categoría con la medida de internamiento van a cumplir. Por ejemplo, y así hay varias, digamos, diferencias en la terminología jurídica, que a lo largo que vayamos viendo la ley, nos vamos a ir dando cuenta. Todo eso que les estoy explicando está en la ley, no es que se maneje nada más en el calor de los abogados o del juez, eso está en la ley. Es decir, cuando uno va leyendo la ley, de pronto se encuentra con que dice, y el por ejemplo, dice, el internamiento será de tanto. Por ejemplo, acá otra diferencia es que en menores no se maneja la categoría delito como tal. El menor fulano tal cometió el delito de homicidio, se maneja la categoría de infracción penal. Alguien puede decir, pero mire, licenciado, es lo mismo una infracción penal que un delito. Sí, puede ser lo mismo en términos conceptuales. Al final todos dicen lo mismo, pero esa categoría es la establecida como tal en la ley penal juvenil. Y así podemos ir estableciendo una serie de decir, por ejemplo, la audiencia preliminar aquí se llama audiencia preparatoria. La audiencia inicial en adultos aquí se llama audiencia para verificación o no de medidas provisionales. La otra, allá en adultos se llama vista de pública, aquí se llama vista de la causa, etc. Entonces así podemos ir encontrando una serie de terminología. Bien, y luego dice el artículo, al final dice 4, la literal D del artículo 1, establecer los procedimientos que garanticen los derechos del menor sujetos a esta ley. Bueno, ya la ley ha establecido una serie de procedimientos, aparte del procedimiento normal que se sigue ante un menor infractor, pues también da algunas salidas la ley que pueden aplicarse como tal en el proceso de menores, que las vamos a ver, como por ejemplo es la cesación del proceso. Se encuentran, vamos a ver allá por el artículo 52, si no me equivoco. Vamos a ver. Se dan algunas salidas como la conciliación, como también cesar el proceso cuando las partes consideran que el proceso ya no debe seguir, etc. Hay otras que vamos a ir verificando poco a poco. Entonces, ese es el objeto de la ley en esos 4 grandes rasgos que establece el artículo 1 como tal. Entonces es importante conocerlo pues para que estemos pendientes de lo que estamos hablando. Dice el artículo 2, personas sujetas a esta ley. Esta ley se aplicará a las personas mayores de 12 años de edad y menores de 18 años. Esto a nivel internacional también tiene un impacto, un significado. ¿Por qué razón? Porque aquí, en El Salvador,
un niño de 12 años ya es imputable o puede ser imputable ante la comisión de una infracción penal, de un delito. Un niño de 12 años, es decir, un menor que esté yendo en un periodo normal a sexto grado, ya puede estar sentado en calidad de menor infractor por un homicidio, por una violación, por lo que sea. O sea, esto en términos sociales, esto genera un impacto, es algo, diríamos, muy fuerte, porque si lo vemos de manera integral, como dicen los principios, desde un punto de vista sociológico, filosófico, psicológico, jurídico, ético, cultural, educacional, religioso, si usted quiere, si lo queremos ver desde un punto de vista de todos estos factores, o sea, ¿cuál es el problema o qué es lo que la ley ha considerado para establecer ya la imputabilidad de un menor a partir de los 12 años? ¿Qué ha considerado la ley? Los niveles de criminalidad, la modalidad con la que se cometen delitos, cuál es digamos, la estructura que está deteriorada dentro de nuestra sociedad. Digo esto pues porque hay países donde la imputabilidad comienza a los 16 años, a los 15 años comienza a esa edad. Entonces, pero en El Salvador comienza a los 12 años. Si vemos, digamos, el otro lado de la moneda, como decíamos, ¿qué pudiera estar haciendo un menor de 12 años? Bueno, un menor primeramente con su familia, menor estudiando, divirtiéndose, teniendo una vida, digamos, en buena responsabilidad de parte del Estado, garantizándole una vida de pleno desarrollo, una vida sana. En su hogar, pues una vida, diríamos, lo más decente posible. En la escuela, en la comunidad, etc. Es decir, todas las condiciones tendrían que estar dadas para que este menor o estos menores no estuvieran considerados como imputables a partir de los 12 años. Entonces, ¿por qué hago esta reflexión? Porque quiero que ustedes también caigan en la cuenta que a los niveles que hemos llegado en responsabilidad penal de adolescentes. O sea, esto también se ha colocado de esta manera, así como el aumento de la pena de la medida de internamiento subió de 7 años a 15 años, precisamente por ese deterioro social que ha existido y las nuevas modalidades de delincuencia que pueden haber. Entonces, un tratamiento bastante significativo el que tenemos en El Salvador respecto a los menores. Dice, los menores cuyas edades se encontraren comprendidas entre los 16 y 18 años de edad, a quienes se les atribuyera comprobar responsabilidad como autores o partícipes de una infracción penal, vean, ahí van las categorías que le voy diciendo, no dice delito, no que infracción penal, se les aplicarán las medidas establecidas en la presente ley. Dice, la conducta antisocial de los menores cuyas edades se encontraren comprendidas entre los 12 y los 16 años de edad que constituya delito o falta, dice, se establecerá mediante el procedimiento regulado en esta ley. Comprobados los hechos constitutivos de la conducta antisocial, el juez de menores resolverá aplicarle al menor cualquiera de las medidas establecidas en la ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor o de las medidas contempladas en esta ley, siempre que sean de beneficio para el menor. Los menores que no hubieran cumplido 12 años de edad y presenten una conducta antisocial no estarán sujetos a este régimen jurídico especial ni al común. Están exentos de responsabilidad y en su caso deberá darse aviso inmediatamente al Instituto Salvadoreño de Protección al Menor para su protección integral. Fíjense bien, aquí hay una situación importante a establecer en la diferencia. La ley contempla que entre los menores entre 16 y 18 años, ¿sí?, se les puede establecer una responsabilidad penal, y a los menores entre 12 y 16 años que estén en esos rangos de edad cuando se procesen, si se encuentran, digamos, si hay suficientes medios probatorios para establecer su participación,
no se le va a declarar responsable penalmente, sino que se le va a declarar o se le va a tener por establecida su conducta antisocial. Entonces eso, ahí se establece una diferencia, que como la ley todavía hace una clasificación dentro de los menores según la edad, que aquellos entre 12 y 16 años, al final del proceso, si son encontrados responsables, se les declara, se les tiene por establecida una conducta antisocial. Y si tuvieran entre 16 y 18 años, sí hay una responsabilidad, incluso en las medidas que se les van a imponer. Esto lo relacionamos con el artículo 95 de la misma ley y dice: concluida la vista de la causa, con base a los hechos probados en la existencia del hecho o en su atipicidad, en la autoría o participación del menor, en la existencia o inexistencia de causales excluyentes de responsabilidad, en las circunstancias y gravedad del hecho o en el grado de responsabilidad del juez, de forma breve y motivada deberá resolver, según sea el caso. Si se tratara de un menor cuya edad se encontrara comprendida entre los 16 y 18 años, declarar suelto al menor, dejar sin efecto la medida provisional impuesta y archivar definitivamente. O dos, dice, declarar responsable al menor a aplicarle una o varias medidas con determinación específica de cada una de ellas, así como de su duración, finalidad y las condiciones en que debe ser cumplida. Puede aplicarle una o varias, ¿de cuáles? Del artículo 8. Y va a establecer ahí su tiempo y todo lo demás. Pero el punto es que el artículo 95 dice, cuando se entre 16 y 18 años, lo va a declarar responsable al menor. Ahora dice, B, si se tratara de un menor cuya edad se encontrara comprendida entre los 12 y 16 años de edad, dice el ordinal segundo, declarar que está establecida su conducta antisocial del menor, imponerle cualquiera de las medidas establecidas en la ley de Instituto Salvadoreño de Protección al Menor o alguna de las contempladas en esta ley, con determinación específica de cada una de ellas, así como la duración, finalidad y las condiciones que deben ser cumplidas. Entonces vean qué interesante, hace una diferencia como tal. ¿Por qué razón? Bueno, porque la ley todavía considera de que no obstante, entre 12 y 16 años todavía su proceso, digamos, de responsabilidad, de maduración, de comprensión del delito, todavía no ha alcanzado o no está suficientemente desarrollado para poder establecer o decir ajustarle esa categoría de ser ya un responsable, digamos, penalmente. Sino que hay otros factores, tal vez familiares, de carencia educacional, de asistencia del Estado, etcétera, que influyeron para que él tuviera, el menor entre 12 y 16, una conducta antisocial. Bien, nos quedamos hasta acá y continuamos en la siguiente clase.